Buenas tardes, Dios les bendiga a cada una de las personas que nos están viendo por medio de este video. Para los que no saben, mi nombre es Jadniel Yusafat Rodarte Acosta, vengo de la iglesia Joel 228. El día de hoy pues me tocó dar la palabra de Dios, amén. Y antes de empezar con la palabra, yo quiero dar un pequeño ejemplo de lo que voy a hablar el día de hoy, amén. Aquí en mi mano izquierda pues tengo una piedra y en esa piedra pegué un pedacito de madera, amén. Y en este plato tengo pues como 1 kilo de arena, amén. Y también pegué un pedacito de madera, amén. ¿Qué pasa si a cada uno de estos yo les echo un chorro de agua? Se va a caer, no sé, se va a mantener firme. ¿Qué creen que pase? Pues bueno, aquí tengo mi chorrito de agua en un vaso. Y primero vamos a hacer la piedra con el pedazo de madera. ¿Qué pasa si en el momento de que yo le eche agua, qué le va a pasar a este pedazo de madera? Ustedes solo enfóquense en el pedazo de madera. Es lo más importante aquí, por el momento. Amén. Pues no le pasó nada. Está pegado en algo firme. Amén. Pero ¿qué pasa si en este momento yo le echo un vaso de agua a la arena que tiene pegado el pedacito de madera? Se cayó. Amén. Se cae. ¿Por qué? Porque no está firme. No está en un lugar que se pueda mantener firme. Amén. Yo les voy a invitar en esta hermosa tarde que vayan conmigo a la palabra, los que tienen su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Amén. Los 2 cimientos. Aquí nos habla de los 2 cimientos, pero yo no le puse por tema los 2 cimientos. Yo lo puse el tema de cómo estar firmes. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Antes de continuar, ¿qué es un hombre prudente? Un hombre prudente es una persona sabia que hace las cosas antes de actuar, que piensa bien lo que va a decir. Esa es una persona prudente. Amén. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nos dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Antes de continuar, ¿qué es un hombre insensato? Pues un hombre insensato es una persona imprudente, o sea, lo contrario de prudente. Amén. Una persona que hace las cosas sin pensarlo, lo hace al ahí se va así. Porque quiero, o sea, sí, porque quiero, porque puedo, hago las cosas, más o menos así. Las hace sin saber las consecuencias de sus actos. Esa es una persona insensata. Dice, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice en el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Antes de empezar, voy a pedirles que inclinen su rostro allí donde están y vamos a hacer una oración cerrando nuestros ojos. Amén.
Amantísimo Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Dios, que seas tú, Espíritu Santo, que esté hablando por medio de mí, Señor. Que sean tus palabras, Padre, en esta hora. Que esta palabra sea de bendición para la vida de aquellas personas que lo están viendo, Señor, que están viendo este video, Señor. Te pido, Señor, bendice su casa, Señor, bendice sus familias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues como ya escucharon, yo le puse por tema cómo estar firmes. Amén. Y les voy a hablar de aquí. Jesús dejó muy claro la importancia de no solo escuchar su palabra, sino de llevarla a la práctica. Sin embargo, también agrega la importancia de la obediencia. Para esto ilustra una parábola donde nos habla de dos personas. Amén. De dos personas. La primera la llamó Jesús el hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, descendieron vientos, ríos, golpearon la casa, la lluvia, el agua, todo eso, pero esta no cayó. Amén. La palabra que se traduce en este texto como prudente, amén, la cual describe a una persona sabia, una persona sensata, que piensa antes de actuar, que piensa bien lo que va a hacer antes de hacerlo. Amén. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, que procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor de la importancia, el cual escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente. Amén. El hecho, Pablo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. Lo dice en Romanos 10:17. Si gustan buscarlo, si no yo se los voy a leer. Amén. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amén. Sin embargo, el hombre prudente no solo presta gran atención a la palabra de Dios. Amén. Sino que también la lleva en práctica. ¿Se imaginan? La está llevando en práctica la palabra de Dios, que es lo que nosotros deberíamos de hacer, llevar en práctica la palabra de Dios. Lo que Dios nos manda es lo que deberíamos de hacer. No ser como el hombre insensato, hacer las cosas hacer las cosas sin pensar en las consecuencias. Amén. Dice en Santiago 1:25, si gustan buscarlo, ponerle pausa a buscarlo. Si no, yo se los voy a leer. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurado en lo que hace. Amén. La consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios trae, ¿cómo les diré? Trae sobre él una bienaventuranza. Amén. De acuerdo a lo que nos dice Santiago. Esto concuerda con las palabras de Jesús el día que aquel que decía construir su casa sobre la roca. Esta permanecerá en medio de las más grandes tempestades. O sea, la casa que está sujeta o está en la roca. Amén. Pero, sin embargo, habemos muchas personas que somos como este hombre que les voy a hablar enseguida, el hombre insensato. Amén. Somos necios, somos locos, no sé cómo expresarlo, pero claramente Dios nos habla cómo es la vida en la humanidad en ese tiempo cuando dijo estas palabras Jesús, y aún siguen pasando. ¿Sí? Habemos pocos que somos personas prudentes, que pensamos las cosas antes de hacerlo.
Amén. Sin embargo, también habla del hombre insensato, el cual es aquel que oye la palabra de Dios, amén, pero no la pone en práctica, no la hace. A este lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena, fíjense, sobre la arena, de tal forma que cuando descendió la lluvia, los ríos, y golpeó la casa, los vientos, esta se cayó, esta se derribó. Amén. Y su ruina fue muy grande, dice la palabra de Dios, su ruina fue muy grande. Amén. En esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común. Amén. Los dos escucharon la palabra de Dios. Amén. Ambos decidieron edificar una casa. Como cualquier persona decide edificar una casa y siempre escuchan la palabra de Dios. Pero esto no se está refiriendo, por ejemplo, a mi casa, que yo la edifiqué en un buen lugar, sino que cómo estamos nosotros, cómo les diré, bueno, cómo nos edificamos nosotros, en dónde edificamos nuestra casa, o sea, dónde está nuestro corazón. Amén. Ambos decidieron edificar una casa. La diferencia fue que fue el lugar donde la edificaron. Amén. Es lo que le estaba contando. No siempre edificamos nuestra casa, nuestro hogar, en un solo lugar, en el lugar que Dios quiere. A veces que nosotros nos rebelamos y la edificamos en el lugar que nos da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Amén. Porque no vemos lo grande que es Dios. Porque no vemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios puede hacer grandes cosas. Yo he pasado por pruebas y luchas y Dios ha estado ahí para mí. Dios me ha sustentado. Dios me ha ayudado de todo lo que he pasado y aún sigue conmigo. Aunque yo le falle, aunque yo le falte, aunque haga lo que yo quiera, Él siempre ha estado conmigo. Amén. El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Amén. Posiblemente trabajó más que el otro, ya que tuvo que esforzarse más en colocar los cimientos. Amén. A diferencia de aquel que lo hizo sobre la arena. Al final, la que se construyó sobre la roca fue la que soportó más la tempestad. Fue el que más soportó los vientos, fue el que más soportó la lluvia, los ríos que golpeaban, el viento, el agua, todo lo que lo golpeaba, lo resistió. Como el ejemplo que les di hace rato, hace unos minutos. ¿Qué pasa si yo le echo a esta roca? Imaginen que este pedazo de madera es su casa. ¿Qué pasa si yo le echo agua? ¿Qué pasa si yo lo agito? No se cae. Mas sin embargo, el que estaba en el plato con arena se cayó. Se derribó y se destruyó. Amén. Eso es porque no pensamos bien en dónde edificar nuestro hogar. ¿Dónde estamos bien? Nos movemos de un lugar a otro sin pensar, es más, sin decirle a Dios si está bien ahí. Nunca hacemos eso. Somos personas rebeldes que no hablan con Dios. Hacemos lo que se nos da la regalada gana. Nunca pedimos confirmación de Dios. Siempre lo hacemos porque queremos. Lo hacemos porque se nos place. Lo hacemos porque quizás nos gusta. Pero nunca le preguntamos a Dios si a Dios sí le gusta o no. Nunca lo hacemos. Amén. La Biblia afirma, si quieren seguir, si quieren buscar, ponerle pausa o esperar hasta que yo lo lea, en Proverbios 12:7, amén.
La Biblia misma nos afirma: Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Proverbios 12:7. Amén. El hombre sabio es aquel que conociendo la palabra de Dios la pone en práctica. ¿Por qué no somos como esas personas prudentes? ¿Por qué no somos como esta persona prudente que Dios nos habla? Dice la palabra de Dios que si nosotros hacemos lo que si ponemos en práctica la palabra de Dios, nos comparará con este hombre prudente que dice la palabra de Dios. Amén. Ese es el cimiento más seguro en la vida. Sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta para seguir su propia prudencia, está destinado a fracasar, y a este Jesús llama insensato. ¿Ustedes quieren ser como esta persona, este personaje de la Biblia, este hombre insensato que hace las cosas porque quiere? ¿Sí? Él edificó su casa sobre la arena y no resistió la lluvia, los vientos, el río, las aguas. No resistió. ¿O quieren ser como la persona, el hombre prudente, que dice la palabra de Dios, que si ustedes ponen en práctica su palabra, les comparará con este, pero si no, les comparará con el hombre insensato? ¿Como quién quieren ser? ¿Como quién? Dice Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Amén. Fíjense bien lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque a veces nosotros podemos decir, no, soy muy prudente, soy muy sabio. Sí, quizás sí. Pero no conforme a la palabra de Dios. No a lo que Dios nos dice que pongamos en práctica. Amén. Sino que dice, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Hay que dejar que Dios ponga sabiduría en nuestras vidas para poder ser sabios, para poder ser prudentes. Amén. Hay que buscar la manera, y la manera está en orar, está en ayunar. Amén. Estamos pasando por momentos muy difíciles por los cuales decimos, ya no puedo más, Dios. Ya no puedo más. Pero no se están dando cuenta que si confían en Dios, si se sujetan de la mano de Dios, hallaremos el camino correcto que debemos de seguir. Jesús concluye su gran discurso con esta maravillosa parábola. La clave del éxito en la vida para un ciudadano del reino es el luchar y el obedecer su palabra, ya que ésta asegura el futuro de los mismos. Amén. Debemos buscar de esa manera que les estoy diciendo, la manera de cambiar nuestra insensatez a prudente. Pero es que yo ya no quiero, es que el Señor no me apoya, es que el Señor no está conmigo. No, Dios está contigo. Dios siempre ha estado contigo, pero tú no te has dado cuenta. Amén. Ahorita por lo que estamos pasando con esta cuarentena, decimos muchos, pues la mayoría ya no hayan que hacer, ya no hayan con qué distraerse, o sea, es tan, ¿cómo puedo expresarlo? No sé, pero pueden hallar la manera de distraerse.
leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, orando, orar sin cesar, ayunando. Pero no nos da flojera, nos da flojera. Amén. Pero es momento que tú edifiques tu casa sobre la roca. Edifiques tu casa sobre la roca que es Jesús. Si la edificas, ni vientos, nada podrán derribarla, porque los cimientos son firmes. Jesús te mantendrá firme si le buscas, si le oras, si le ayunas, si hablas de su palabra. Nada podrá derribarte, ni el enemigo podrá. Vendrán tentaciones, sí las vendrán tentaciones. Y si no estás sujeto, si no estás firme, vas a caer, caerás. Será difícil que salgas de ahí, muy difícil. No imposible, pero sí será difícil. Ten mucho cuidado con lo que haces, ten mucho cuidado con lo que piensas. Si vas a hacer algo, alguna tontería, sé como este hombre prudente. Sé una persona sabia, que piensa antes de hacer algo, que piensa antes de actuar, que hace las cosas como mejor cree posible que van a salir, no como una persona insensata, imprudente, que lo hace a lo atrabancado, que lo hace porque le gustó la manera que vio, por ejemplo, a otra persona de hacerlo. No sean como este hombre insensato. Edifiquen su casa sobre la roca, que es Jesús, no sobre la arena. Va a haber momentos que decimos, ya no puedo más, ya no puedo más. Les voy a leer una pequeña porción de la palabra en Éxodo 14. Capítulo 14, versículo 15 al 16. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué me clamas a mí? Fíjense, aquí le está diciendo Jesús a Moisés: ¿por qué me clamas a mí? Y luego le dice Jesús: di a los hijos de Israel que marchen. En el versículo 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Amén. Y divídelo, y entrarán los hijos de Israel por medio del mar en seco. Fíjese bien, en seco. Si tú sientes que ya no hayas alguna alternativa, que ya no hayas alguna salida ante tu problema, clama a Dios y Él te dirá, te dará la solución. Pero si no lo haces, tendrás más problemas. El pecado hace que vuelvas a pecar. Y así sucesivamente. Eso es lo que causa el pecado. Amén. Sé una persona prudente, una persona sabia. Levanta tu mano y divide el mar. Divídelo en dos partes y pasarás por el medio. Clama a Dios para que pases por lo seco. Ponte a orar, joven. Ponte a ayunar. Ponte a leer la palabra. Es algo maravilloso lo que viene aquí escrito. Pero hay veces que nos da flojera. Nos da flojera leer este libro. Pero si se ponen a ver otras cosas. Se ponen a ver animes, se ponen a ver novelas, películas, series. ¿Eso en qué nos edifica? Películas de terror, películas de romance, de acción, ficción. Y hasta películas que no debemos de ver. Videos que no debemos de ver. Amén.
levántense y clamen al Señor. Amén. Es momento de hacer un cambio en nuestras vidas. Dios nos está dando la oportunidad en este momento de que entremos en intimidad con Dios. Llevamos 2 meses de cuarentena ya. Bueno, ya no es cuarentena, es sesentena más bien. ¿Y cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces has ayunado? Quizás yo no he orado, pero sí he ayunado. O quizás yo no he ayunado, pero sí he orado. O quizás ninguna de las dos, pero he leído la palabra. O quizás ninguna de las tres. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Hay muchas formas de agradar a Dios. Y te está dando la oportunidad de que lo hagas. Te está dando una gran oportunidad. Nos está dando una gran oportunidad que lo busquemos, que le adoremos. Quizás no podamos hablar a las personas porque no nos dejan salir. Pero para eso está la tecnología. Hay tanta tecnología que hay muchas personas, hay muchas iglesias, hay muchos pastores que han estado subiendo videos hablando y enseñando de la palabra de Dios. Hay que hacer lo mismo. Hay que levantarnos. Decirle al enemigo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Tú nunca has gobernado mi vida. Yo voy a edificar mi casa sobre la roca. A partir de hoy en adelante. Amén. Hay que clamar a Dios, jóvenes. Hay que buscarle de la manera correcta. De la manera que debemos de buscar. No ser imprudentes. No buscar otras alternativas. No las hay. No las hay. La venida de Dios está cerca. Dime, ¿estás listo tú? ¿Te vas a ir con Él? ¿O aquí te vas a quedar? Amén. Si estás en pecado, si estás en una tentación que no puedes vencer, inclina tu rostro, híncate, pídele a Dios. Él te va a escuchar. Amén. Pero siempre y cuando sea de corazón, con un corazón contrito y humillado. Amén. A esas personas, si las escucha Dios. Pídele un abrazo si necesitas un abrazo. Amén. Si necesitas de un consejo, pídeselo a Dios. Si tu padre o tu mamá no te lo pueden dar, o el pastor tampoco, ponte a orar y pídeselo a Dios. Él te lo dará. Él te lo dará. Busquemos a Dios. Busquémosle de la manera que es. Como dice la palabra, orar. Orar sin cesar. Hay que hacerlo. Dios nos está dando una oportunidad más. Antes de que vengas por su pueblo. En esta hora yo les voy a pedir que si están de pie o sentados, inclinen su rostro. Y vamos a hacer una pequeña oración ya para terminar. Para que sea Dios que cambie su corazón. Que cambie sus vidas. Que fluya en ustedes. Para que ustedes puedan construir su casa sobre la roca, que es Jesús. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias por este maravilloso día que nos has permitido de escuchar tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a edificar nuestra casa sobre la roca que eres tú, Jesús. Te pido por todas esas personas que necesitan, Señor, que necesitan de un consejo, Señor. Te pido, Señor, por las personas que se la están pasando muy mal en esta cuarentena, Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todas esas personas que necesitan de un consejo, Padre,
de un aliento, Señor, de un aliento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir honra y gloria. Que seamos, Padre, como este personaje que tú nos hablas, este hombre que fue prudente y no como el hombre insensato. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos, Señor, a ser unas personas sabias. Llénanos de tu sabiduría, llénanos, Señor, de tu presencia cada vez más y nunca te alejes de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Y así que el Señor los bendiga y bendiciones para su casa y su familia. Dios los bendiga.